Atenea, la diosa de la sabiduría, nacida de la mente de Zeus. Zeus no necesitó una mujer para tener a su hija favorita. Sí, así de egocéntrico. Un día decidió que no necesitaba a nadie más que a sí mismo y dio a luz con la cabeza, literalmente. Así nació Atenea, la diosa de la sabiduría, del pensamiento y de todo lo que Zeus jamás entendería por completo. Todo comenzó con una paranoia. Zeus había escuchado una profecía. Su esposa Metis tendría un hijo que vos superaría. Y claro, el rey del Olimpo no tolera competencia. Así que hizo lo más lógico. Se la tragó. Metis, embarazada, desapareció dentro de él. Y durante meses, Zeus sintió una presión en la cabeza que ni los rayos aliviaban, hasta que un día gritó tanto que el cielo tembló. Hefesto, su hijo herrero, le abrió el cráneo con un hacha, y de la herida cubierta de luz y armadura surgió Atenea, adulta, serena, imparable. Fue el único nacimiento que no tuvo sangre sino pensamiento, y por eso Atenea no heredó la pasión de su madre ni la ira de su padre, solo la inteligencia que los superaba a ambos. Desde el primer día, el Olimpo entendió que no había nacido otra diosa más, sino un nuevo tipo de poder. Atenea no necesitaba rayos, ni tridentes, ni ejércitos. Su arma era la amante, y eso la volvió más temida que cualquier trueno, porque mientras los demás dioses gritaban, ella pensaba. Y en el Olimpo, pensar era más peligroso que pelear. Zeus la adoraba, pero también la temía, porque Atenea no necesitaba a Zeus para brillar. Era su creación, pero no su reflejo. No buscaba poder ni amor, sino equilibrio, y eso, en un mundo gobernado por el ego, la hacía impredecible. Su símbolo era el búho, su color el gris del pensamiento, y su templo el Partenón. Pero más allá de los mármoles y los mitos, Atenea representaba algo nuevo, la sabiduría como forma de poder. No mandaba por miedo, sino por respeto. No imponía leyes, las razonaba, y cuando hablaba, incluso los dioses callaban. Lo curioso es que, a pesar de ser una diosa de la guerra, detestaba la violencia. No era una guerrera como Ares, que disfrutaba del caos. Atenea era estrategia pura. Si ella levantaba una lanza, era porque ya había agotado todas las palabras, y cuando luchaba, nunca perdía. Su mayor victoria fue sin derramar sangre. Cuando Atenea y Poseidón compitieron por ser los protectores de una nueva ciudad, cada uno ofreció un regalo. Poseidón golpeó la tierra y creó una fuente de agua salada. Atenea plantó una semilla, y de ella nació el olivo, alimento, madera y paz. Los humanos eligieron el árbol, y la ciudad tomó su nombre, Atenas. Desde entonces su sabiduría no solo fue divina, sino humana. Era la diosa que enseñaba que el poder no está en imponer, sino en crear. Y mientras los dioses jugaban a ser eternos, Atenea ayudaba a los mortales a sobrevivir. Pero no todo fue perfección. Atenea también tuvo sombras, porque incluso la sabiduría puede volverse fría. Y ella, aunque justa, a veces fue cruel en nombre del orden. El ejemplo más famoso es el de Medusa. Medusa era una sacerdotisa suya, hermosa y devota. Pero un día, Poseidón la violó en su templo, y Atenea, en lugar de castigar al agresor, castigó a la víctima. La transformó en monstruo, cabellos de serpiente, mirada que convertía en piedra, no por crueldad, sino por vergüenza, porque incluso las diosas podían ser prisioneras del orgullo divino. Ese mito es un lado más humano, el error disfrazado de justicia. Atenea quiso proteger su templo, pero terminó castigando la inocencia, y esa culpa la acompañó por siglos, aunque jamás lo admitiera. Aún así, fue la diosa más respetada por héroes y reyes. Ulises, Perseo,
Aquiles, todos buscaron su consejo, y aunque no siempre los salvó, siempre los guió. Ella no daba victorias, enseñaba cómo merecerlas. Fue la voz de la estrategia detrás del caballo de Troya. La inteligencia que convirtió una guerra interminable en un acto de astucia. Y cuando los dioses discutían, Atenea era la única que podía hacer que Zeus bajara la voz. No con gritos, sino con lógica. Era la única que podía hablarle de igual a igual. Y eso, más que amor, era respeto. Zeus la admiraba porque no podía controlarla. Y Atenea lo sabía. Jugaba el juego del poder sin perder la cabeza. Era, literalmente, la mente del Olimpo. A diferencia de los demás dioses, Atenea nunca se enamoró. Nunca tuvo amantes, hijos ni escándalos. Se decía que había nacido virgen y moriría virgen, pero no por pureza, por independencia. Ella no necesitaba vínculos para tener propósito. Su amor era el conocimiento. Eso la hizo diferente. Mientras Afrodita reinaba sobre la pasión, Atenea gobernaba la razón. Y entre ambas existía una rivalidad constante, el corazón contra la mente. Pero aunque parecían opuestas, eran dos caras del mismo poder. Porque sin emoción, la sabiduría se vuelve fría. Y sin pensamiento, el amor se vuelve ciego. Atenea representaba el punto medio, el equilibrio entre lo que sentimos y lo que entendemos. Por eso su símbolo era el olivo, resistente, sereno, eterno. No hay árbol que viva más ni que crezca más despacio. La sabiduría también toma su tiempo. A lo largo de los siglos, fue la inspiración de filósofos, artistas y guerreros, porque todos sabían que su verdadero poder no estaba en la fuerza, sino en la calma. Era la patrona de la reflexión, de la estrategia, del pensamiento antes de la acción. La diosa que enseñó que el silencio también puede ser un arma. Pero incluso la sabiduría tiene enemigos, y Atenea tuvo uno que la marcó para siempre. Ares, el dios de la guerra bruta, su opuesto absoluto. Mientras él gritaba y sangraba, ella planeaba y ganaba. Y aunque compartían el campo de batalla, sus razones eran distintas. Ares peleaba por gloria, Atenea por necesidad. Y esa diferencia es la que separa a un guerrero de un líder. En más de una ocasión, Ares intentó provocarla. La desafiaba, la insultaba, incluso intentó ridiculizarla. Pero Atenea no se rebajaba. Sabía que el orgullo es la trampa favorita de los tontos, y nada enfurecía más a Ares que ser ignorado. Atenea no necesitaba demostrar su poder. Ella era el poder que los demás intentaban comprender. El pensamiento detrás del trueno, la razón que sostenía al Olimpo cuando todo se derrumbaba. Y aunque nunca buscó trono ni adoración, terminó teniendo ambos. Con el tiempo, incluso los humanos empezaron a verla como la diosa más justa. No perfecta, pero coherente. Una guía silenciosa en un mundo ruidoso. La mente que enseñó a los dioses a pensar y a los hombres a construir. Y quizá ese fue su mayor triunfo, demostrar que la inteligencia también puede ser divina. Pero incluso la razón necesita música. Y mientras Atenea reinaba en el pensamiento, otro dios comenzaba a dominar los sentidos. Un joven de belleza imposible, con luz en las manos y sombra en la mirada. El dios del arte, la profecía y las plagas mortales. Porque en la mitología incluso la belleza puede ser peligrosa. En el próximo relato, la sabiduría cede paso a la inspiración, y conocerás al Dios que podía curar con una melodía o destruir con una nota. Apolo, el Dios de la profecía, la música y la plaga mortal. Prepárate, porque la luz también puede quemar.